tiraderodelbote.com. Radio La Tercera es una radio online que transmite en todo el mundo las 24 horas, todos los días de la semana. Buena música, diferente programación, distintas voces. Consulte la programación de cada día en www.radiolatercera.blogspot.com. Escríbanos con sus inquietudes a radiolatercera@gmail.com. Con gusto le responderemos. Todos los jueves a las 21 horas, Tormentas Espirituales. Un programa conducido por Alberto Esladoña. Hola, estimados oyentes de Radio La Tercera, qué gusto como cada jueves estar haciendo este programa Tormentas Espirituales. Hoy jueves a las 23 horas de Argentina, 20 horas de México, estamos con este programa que hacemos con Alberto Esladoña en Radio La Tercera y que nos da muchísimo placer hacerlo cada jueves y repetirlo cada sábado. Aquí lo tenemos, Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches para vos, buenas noches para quienes soportan nuestra audición, en el sentido que amablemente nos tratan de escuchar. Sí. Y aquí estamos dispuestos para transitar una nueva tormenta. Muy bien, pero como la audiencia está creciendo mucho, vamos a pedir por favor que no nos escuchen, ya es cábala. Ok, bien, está bien. Okay. Bueno, no se vaya a ocurrir hacer algún comentario, está prohibido. Eso sí que está prohibido. Okay. Bueno, el tema de hoy, Alberto, equívocos con Guattari. Exactamente, mira, a mí me pareció interesante, a partir de la enorme gentileza que tuvo un amigo, Pablo Chacón, de hacerme llegar una serie de preguntas, y que de las cuales yo tomo la siguiente: toda la cuestión está a mi cargo, Pablo no tiene nada que ver con esto, las barbaridades de las preguntas como están formuladas y las peores barbaridades de mis respuestas están a mi cargo. Entonces, dicho esto, te explico que a él, al recibir un flyer de una actividad que se llama Bienvenido Feliz Guattari al psicoanálisis, que se va a realizar de manera presencial en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, dirigida por Rogelio Fernando Couto. Es un taller que consta de 4 sesiones y de lectura que inicia el jueves 20 de marzo del 2014 a las 20 horas. Y el viernes 21, por internet, voy a hacer el inicio de una actividad semejante, cuyo primer eje expositor será cuadro de una posición. Más o menos, de lo que se trata es ver si es posible disolver un poco un equívoco trágico, atroz e indebido. ¿A qué me refiero? Que los lacanianos, incluido quien habla, hemos colaborado en borrar o en tratar de borrar del análisis lacaniano a Guattari, a partir de una cantidad de prejuicios. Y del lado de gente que ha tenido el atrevimiento hace mucho tiempo de leer y de seguir la propuesta de Félix Guattari, en algunos de ellos aparece la idea de que es posible un Guattari sin Lacan. Yo considero que el último Lacan, el Lacan de, digamos, a partir de 1973, es la condición de posibilidad de muchos de los despliegues de Guattari, incluso despliegues previos a esa fecha, que tomaron dimensión por apoyarse en cuestiones de Lacan, que los lacanianos también habíamos y algunos todavía siguen censurando. Pero y decime, ¿qué instituciones y amparadas bajo qué razón se encargaron de censurar el trabajo de Lacan, Deleuze y Guattari? Me parece, sí, en efecto, digamos, partamos de un hecho. Durante muchos años se realizó un trabajo conjunto entre Guattari y Lacan.
En 1953, Guattari no solo se analiza con Lacan, en 1953 lo expulsan a Lacan de la IPA, en esa época significaba la capitus diminutio, o sea, te cortaban la sabeca, la cabeza. En 1953 Guattari no solo se analiza con Lacan, sino que desde esa fecha participa de su seminario de Lacan hasta, posiblemente dicen, hasta 1981. En esos años comienza a participar Guattari en la clínica Laborde junto a Giannuri. Ambos asistían al seminario, se analizaban con Lacan, incluso hasta tenían una posición un poco ortodoxa. Todos los que trabajaban en la clínica Laborde se tenían que analizar con Jacques Lacan. Guattari en esa época era apodado Lacan en los ambientes estudiantiles, pues se dedicaba continuamente, tenía pocas ideas pero fijas, se dedicaba a transmitir las novedades del seminario y los contenidos de los artículos que luego serían recopilados en 1966 como escritos de Jacques Lacan. Respecto de Deleuze, la cosa es interesante. Tú sabes que siempre hay que tener un personaje malo, insoportable, excluido, Guattari, y uno que se le permite subsistir, en este caso a Deleuze. Respecto de Deleuze es interesante tomar al pie de la letra lo que Lacan indicaba respecto de él. Se sabe que le dijo a Deleuze: mis discípulos son unos nulos totales, salvo Jacques Alain Miller. Requiero de gente como usted. Eso se lo dijo en voz alta a Deleuze en la sala de espera del consultorio pleno de analizantes a la espera de sus sesiones, que eran de segundos en esa época. Y eran más de 20 segundos, y eran mucho. Claro que después podría decir eso mismo de Deleuze a cualquiera de sus otros discípulos. Claro. Digamos, dice en su seminario del 19 de abril de 1967, Lacan en su seminario oral, La lógica de la fantasía, le dice a los asistentes, voy a tomar un ejemplo de alguien que no es psicoanalista, Gilles Deleuze. Presenta un libro de Sacher-Masoch, presentación de Sacher-Masoch, se llama el libro. Escribe sobre masoquismo, incuestionablemente el mejor texto que jamás haya sido escrito. El mejor texto comparado a todo lo que ha sido escrito sobre ese tema en psicoanálisis. Seguramente ha leído esos textos. No inventa su tema, parte en principio de Sacher-Masoch, que tiene algo que decir cuando se trata de masoquismo. Se ha recortado un poco su nombre, ya que ahora se le dice masoca, marca la diferencia que hay entre masoca y masoquismo, o masoquista o masoca. Como sea, volveremos sobre ese texto, ya que literalmente puedo decir algo de un tema sobre el cual no he permanecido mudo, puesto que he escrito Kant con Sade. Lacan no soportaba que presentara un libro tan bueno y él no iba a quedar al margen, ¿no? Claro, sin presentarse. Pero de todas maneras, Lacan reconoce que ese texto de Deleuze proviene de la relación con Lacan. No hay más que percibir que el sadismo y el masoquismo son dos vías estrictamente distintas. Todo sádico, va a decir Deleuze, no es automáticamente un masoca, ni todo masoca un sádico. No es dar vuelta a un guante. Y dice Lacan, puede que Deleuze, juraría que por otra parte, ya que me cita abundantemente, haya sacado provecho de esos textos. ¿No es asombroso que este texto anticipe lo que voy a decir en la vía que hemos abierto este año, mientras que no hay un solo texto psicoanalítico, que no hay que retomarlo o rehacerlo en esta nueva perspectiva? Luego, fíjate vos lo que dice Lacan de Deleuze a su público. Luego, el 22 de enero de 1969, añade, bajo el modo de esta ley de ese contrato,
sobre el cual nuestro amigo, él se refiere al contrato sádico, al contrato masoquista, sobre el cual nuestro amigo Deleuze ha puesto tan felizmente el acento para suplicar a la imbecilidad estremecida que reina en el campo del psicoanálisis. Bueno, esto es respecto de Deleuze. Veamos lo que ocurre respecto de Guattari. Corresponde apegarse a los documentos, a los testimonios, para salir de los ritornelos, en el sentido coloquial del término. Así, en el seminario oral de Lacan, el acto analítico, me permite un pequeño aviso, observemos que Lacan no menciona al psicoanálisis, sino al análisis. Porque, en efecto, en el hacer psicoanalítico no hay posibilidad de acto, mientras que el acto analítico requiere un análisis en sí. Bueno, en la sesión del 31 de enero del 68, digamos, en los prolegómenos del 68 francés, Guattari interviene en el seminario de Lacan en una sesión cerrada y dice: cuando Lacan fundó esta escuela en ruptura, en corte con toda una larga tradición del movimiento psicoanalítico, en un cierto comportamiento de evitamiento, justamente en relación a sus responsabilidades, se podría decir que cometió un acto que pesa sobre todos nosotros y que, me parece, pesa singularmente en una reunión como esta, con el aspecto un poco mortificante de tener que decir algo en algunas palabras. ¿Sobre qué? Precisamente sobre una pregunta de Lacan. ¿Qué pregunta? Que se le vuelva a mandar el ascensor. Solicita que haya una especie de devolución, de respuesta a esa cuestión que planteó cuando dijo: yo fundo solo como siempre. No me acuerdo cómo lo dijo, pero yo digo que lo dice así. Y me interrogó sobre la pregunta de Lemoine. Cuando Lacan bautizó algo que procede del objeto parcial en su origen, lo bautizó como objeto A minúscula. El hecho de que haya tomado esa primera letra del alfabeto, que dio al mismo tiempo un cierto carácter de inscripción, de letra, en definitiva, la instancia de la letra, que estaba jugando aquí Guattari con un texto de Lacan, ese acto de hacer pasar algo que en el movimiento psicoanalítico tenía una cierta denominación, ese acto de creación de un nombre que le otorga la paternidad de una especie de nueva clasificación nocional. Es algo que, de algún modo, nos coloca a todos en esta escuela en una situación transferencial, particularmente en relación a lo que hay que reconocer, a saber que Lacan, de cierta forma, ha vuelto a fundar, ha vuelto a poner en acto al análisis después de Freud. Ahora bien, pienso que en estas condiciones hay una incertidumbre que se manifiesta en el mismo funcionamiento de esta escuela. Se ha hablado de eso durante un congreso hace 2 años. No sé si las cosas han sido retomadas, si se tuvo en cuenta las observaciones, las propuestas que fueron hechas. ¿En qué constituyen la sociedad de psicoanálisis, la escuela freudiana, un garante de este acto de recuperación freudiana? Me parece que un poco la trampa de la reunión de hoy es saber ¿cómo es posible hablar después de un acto? ¿Cómo es posible hablar después de esta responsabilidad asumida por Lacan de un corte y de una nueva fundación del psicoanálisis? Creo que la devolución que recibimos hoy en esta reunión debería, al menos, llevarnos a ir más lejos que a la única cuestión del acto y a dar vueltas alrededor de ese acto, que se parece más a una inhibición, a una incapacidad de ir más allá de la dilucidación. Ahí termina lo que tenía para decir en esa sesión del seminario del acto analítico Guattari. Charles Mellman, apodado en el ambiente de aquella época Mailman, porque llevaba y traía las cartas de Lacan, ¿no? Una especie de olfa. Olfa es la inversa de falo, se creyó tener el falo porque llevaba las cartas de un lado para el otro. Es el mismo que se alegró ante la noticia del suicidio de Pierre Curie, lo cual lo pinta un poquito. El psicoanalista Charles Mellman descarta la intervención de Guattari porque dice que no se entendía. Entonces, como podés observar, ambos, Deleuze y Guattari, no eran contrarios a Lacan,
Más bien, se podría decir, eran quienes, uno desde la filosofía, el otro desde el análisis, desplegaban y extraían consecuencias de las propuestas de Lacan, en lugar de decir o dedicarse a reiterar y reconstruir una ortodoxia lacaniana basada en el Lacan Dixit. Ese es el horizonte que junto con otros propongo explorar en esa actividad. Sí, ¿tenés otra pregunta? ¿Y en qué consistió ese trabajo, Alberto? Ese trabajo conjunto de Lacan, Deleuze, yo creo que se efectuó en forma intensa en el terreno de la doctrina del análisis, lo que otros llaman teoría. Lacan, a partir de 1967, dejó en claro algo que muchos analistas lacanianos no siguen sin leer o escuchar. No hay más psicoanalista, solo hay y o habrá analistas secas, es decir, un analista alejado del tema del aparato digestivo o psique. Pues el segundo, el aparato de la psique, el aparato psíquico, toma al primero, el aparato digestivo, como modelo. Un analista alejado del alma que proviene del mundo griego en que Freud tomó apoyo para inventar el psicoanálisis, a quien él, Freud, no dudó en ocasiones en llamar psicología e incluirlo dentro de la medicina de su época. Gracias a Lacan, hoy se sabe que no existe ninguna entidad que se llame clínica psicoanalítica o clínica analítica. Eso quedó en el campo del psicoanálisis. En el análisis eso no tiene ninguna consistencia. Es en estos puntos, en estos horizontes delicados, tratados por Lacan bajo disimulación honesta, que los horizontes de Deleuze y Guattari se fabrican con Lacan, no contra él. Tomemos una situación donde eso se ve con alguna claridad. Lacan, a partir del pretexto de James Joyce, efectuó, entre otras cuestiones, un seminario oral en 1975-1976, titulado El Santón. Fue un giro, un darle vueltas a James Joyce, o quizá un pretexto. Félix Guattari, años después, publica un texto, Caosmosis, 1992, título que toma de James Joyce, Caósmico, ver James Joyce en Finnegan Wake. Finnegan, despiértate, entre otras cosas. Ese texto de Joyce comienza con una palabra que tiene alrededor de 153 letras, y que se puede leer con sonidos del griego, del alemán, del inglés, del francés, del latín, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a Gilles Deleuze, sugiero recorrer los seminarios solares para leer cómo fueron recibidos sus textos. Por ejemplo, cómo recibió Lacan la lógica del sentido. Sobre ese texto de Deleuze, Lacan dice en su seminario, de un otro con mayúscula al otro, dice, está hecho como debe estarlo un libro, a saber que cada uno de sus capítulos implica el conjunto. Él ha reunido en un libro lo que está en el corazón de lo que mi discurso ha enunciado. Él ha tomado la lógica de los estoicos. Él se lo permite. Él puede mostrar el lugar de sostén esencial de aquello que nos ha sido legado en trozos esparcidos a reconstituir de algún modo, por luces rasantes. O sea, se estaba refiriendo a que Deleuze se podía permitir decir abiertamente que se apoyaba en los estoicos, y a Lacan eso le tomaba un cierto tiempo. Hay un hecho mayor. A partir de 1970 Lacan abandonó la pareja erótica que él sostenía con Ferdinand de Saussure, el famoso curso de lingüística general, que ha dado lugar a este pleonasmo extraño de psicoanálisis y lingüística. Y comenzó su lento viraje hacia el signo, orientado por los estoicos, a partir de Lewis Carroll y Charles Sanders Peirce. Es interesante, estoicos, Carroll y Peirce son tres de las brújulas del texto de Deleuze que acabo de citar. Esos mismos autores fundan la propuesta de Félix Guattari.
Creo que esto responde de manera parcial, Ah. es un inicio de respuesta a tu pregunta sobre cómo era que tenían un trabajo conjunto. Sí, pero y entonces en ese contexto, ¿cómo entender la escritura del Antiedipo y de 1000 mesetas que van en contra de alguna de las tesis de Lacan, ¿no? Bueno, aquí tu pregunta, la pregunta que también formuló Pablo Chacón, toca un mito delicado que causó estragos por su éxito en las filas lacanianas y yo creo que también en las filas guattarianas. Por ese mito, los lacanianos hemos perdido mucho tiempo en adjetivar o en interpretar para no leer a Deleuze y a Guattari. Vos sabés que si alguien interpreta, no lee. Entonces nosotros interpretábamos y no leíamos ni a Deleuze ni a Guattari. En particular, el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia y 1000 mesetas, como fue mi caso. Ambos libros no están en contra de Lacan, por un simple hecho. Fueron escritos gracias a Lacan y con Lacan. Es decir, despliegan elementos de la enseñanza de Lacan, subrayo las enseñanzas de Lacan, no las tonterías que los lacanianos hemos hecho con los decires de Lacan, o peor aún, se lo sabe hoy, no hay un solo Lacan, no hay un Lacan absoluto, por suerte. Por el contrario, prefiero al Lacan que es un queso gruyère, pleno de agujeros. Si se le quitan los agujeros, ya no es más gruyère, es otro queso. A eso me permito sumarle algo de lo cual ya hablamos la vez anterior, la confesión de Lacan a María Antonieta Mazzocchi. Ese libro, el Antiedipo, fue construido gracias a mis seminarios. Ese reconocimiento se corresponde con otro textual. En 1969-1970, Lacan indicaba a su audiencia de psicoanalistas: el Edipo no tiene nada que ver con lo que hacen. Además, en 1973 dejó caer su simbólico y se desprendió del llamado complejo de Edipo. Para colmo de males, mira qué sorpresa, si se lee con atención los llamados casos canónicos de signo Freud, uno encuentra una sorpresa. El caso llamado Dora, el caso de Hans, el caso de Sergei Konstantinovich Pankeyev, alias el hombre de los lobos, el caso del hombre de las ratas, el caso de la joven homosexual, el presidente Schreber. Se puede constatar un hecho curioso: el complejo de Edipo no opera, no es empleado por Freud como explicación, incluso en varios de ellos ni siquiera lo cita. Esto es para leer e investigar. Por último, quiero recordar que Lacan se permitió definir al psicoanálisis como un autismo de A2. En el momento en que Lacan se permitió esa definición, el autismo era una forma de la esquizofrenia, por lo cual te darás cuenta su colindancia con el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Claro, por último, permíteme una cosa más, porque estoy medio embalado. Sí, siga. Félix Guattari despliega la cuestión del signo en 1964, escribiendo un texto de un signo a otro signo entregado por él a Lacan. Luego, en 1973, Guattari ubica el paso de la lingüística saussuriana a la semiótica, momento en que Lacan se va a desprender de la dictadura de la cadena significante. Para ser más precisos, la semiótica de las multiplicidades es por el momento el primer y único intento, logrado o no, de operar con el infierno de Lacan, o su herejía, el real, el simbólico, el imaginario y el santoma, sin privilegiar a ninguno de ellos, sin aplastar a uno con los otros. Se trata para Guattari de las multiplicidades sin el absoluto, algo que Lacan también había propuesto al decir el otro con O mayúscula o A mayúscula no existe. No sé si tenés más preguntas. Sí, no, pensaba en esta cuestión de ese Guattari que también californiano, lisérgico, digamos, como entregado a anti-age y otras prácticas, y no forma parte de la campaña de desprestigio, ¿no?, por parte de los lacanianos.
vos junto con Pablo Chacón ejercen muy bien su práctica del reportaje. Tenés preguntas filosas y filósofas, abren horizontes novedosos a explorar. Voy al punto, la imagen de un Guattari y las hordas lacanianas. Sí, en efecto, las hordas lacanianas, en particular las provenientes de las cátedras universitarias y de las instituciones psicoanalíticas, incluida la cremería a la que pertenezco, suelen ser una máquina maravillosa que, por ejemplo, en Buenos Aires, logra convertir al psicoanálisis en psicología para hacer de él un instrumento de reparación, término de Lacan, de los daños colaterales que los misiles edipianos del capitalismo provocan en la vida de cada uno de nosotros, y que después puedan permitir que con tal o cual seminario de Lacan se haga un examen parcial o final mediante el sistema de múltiple choice. Lo cual está bien, porque eso deja las cosas en su lugar. Solo lamento el daño que se le hace a la psicología. Las hordas siempre fueron atribuidas a los salvajes o a los primitivos. Es interesante que hoy tenemos una metamorfosis, una mutación. Asistimos a la actuación de las hordas lacanianas, que son parte de la barbarie civilizada o de la civilizada barbarie. Sí, no estoy exagerando. Podemos encontrar a un miembro de esa horda, Eric Laurent, un tipo analista, psicoanalista, muy bien formado, quien hace poco dio una conferencia de casi 2 horas con un tema. ¿Qué es un órgano del cuerpo? Se la puede ver en YouTube. Solo que hay un pequeño detalle. Para el análisis solo hay cuerpos sin órganos. Solo órganos eróticos que escapan a la organización policial, que tiene un bastón fálico, que se les quiere imponer. Eso lo notó Freud en el cuerpo de sus histéricas, no fue necesario Lacan. Lacan, con el amor de sus analizantes, se dio cuenta de algo semejante. En análisis solo hay cuerpos sin órganos, regalo que nos fue dado al análisis por el presidente Daniel Paul Schreber, Antonin Artaud, Sor Juana Inés de la Cruz, Francis Bacon, Kenzaburo Ué, Kandinsky, Paco Urondo, Juan Gelman, Mika Feldman y tantos otros. Ese psicoanalista, miembro de una de las hordas, Eric Laurent, apoyó la acción civilizada, bárbaramente civilizada, del filósofo francés Bernard-Henri Lévy, que escribió Una primavera en Libia. Este filósofo participó del trasplante e imposición de la democracia en Libia, para lo cual, para evitar problemas, fueron cercenadas las vidas de 1.700.000 habitantes de ese país. Bernard-Henri Lévy dirigió en directo las acciones militares en Libia. Estaba en el frente de batalla y era el asesor principal de este crápula de Sarkozy, presidente de la República de la Fraternidad, la Igualdad y no sé qué otra cosa más. No sé si Guattari consumía lisérgico, puede ser. Si vos y Chacón lo dicen, así ha de haber sido. No, pero está como bastante sabido, qué sé yo. Bueno, no sé, el chisme, algo circula. Está bien. Solo sé que el análisis se inventó gracias a la cocaína, no la coca. Entre la coca y la cocaína está la ciencia, que hace diferencia. Por el hecho de que Freud fue cocainómano, y gracias a eso, o a partir de eso, inventó su psicoanálisis. Gilles Deleuze fue alcohólico. Convendría que los analistas estudiemos su experiencia, la de él, la de Deleuze, en particular cómo Gilles Deleuze fabricó su respuesta a la pregunta que le hacía llegar su alcoholismo, tema sobre el cual el alcoholismo los analistas tocamos de oídas. Él logró hacer la formulación de que él, a partir de un determinado momento, prefirió quedar borracho con agua. No logro entender, porque me parece que en estas preguntas sobre la vida personal de X o Y, hay una pretensión o la exigencia de, entre comillas, salud que debería aportar él o los analistas. ¿Te parece que los analistas, que son
entre comillas, profesión de paranoicos, de acuerdo a Paul Valéry, o que ejercemos, según Lacan, un autismo de a dos, o que para ser buen analista se aconsejó, lo aconsejaba Lacan, ser quien fuera más paranoico sería mejor analista, en concreto. Los analistas, seamos de las tendencias que seamos, vivimos en la locura y de la locura. ¿Cómo se nos exige estar fuera de ella? Hay muchas locuras. Hoy ser mujer, ser viejo, ser infante, ser gay, ser trans, ser lesbiana, ser hombre, ser analista, implica aceptar que uno es un rarito, queer. Pues vive según el loco deseo de Lira, que cada quien fabrica con otro. Delirio es deseo, el deseo es un delirio. En eso acuerdan Freud, Lacan, Foucault, Deleuze y el californiano Félix Guattari. En esta sociedad, sea la francesa, sea la mexicana, sea la tan adelantada de Cava, Argentina, en esta sociedad cualquiera que vive con un deseo tiene en esa locura un apoyo para vivir y soportar este socius, como decía William James, como escribió en el título de uno de sus relatos Kensaburo Ue. ¿Cómo sobrevivir con mi locura? Él no escribió sobrevivir a mi locura, sino sobrevivir con mi locura. Sí, hay locuras graves, trágicas. Que me parece que es interesante esta frase que tiraste, que es de Gilles Deleuze, diciendo que él se podía emborrachar con agua, o que había decidido emborracharse con agua, porque digo, hay algo allí en donde la locura se puede sostener sin la necesidad del otro, entre comillas, droga, alcohol o lo que fuere, ¿no? Me parece genial lo que decís, porque vos al interrogarme me hiciste dar cuenta de una cosa, que Deleuze viene en la misma línea de lo que le pasó a Freud con la cocaína. Freud se dio cuenta que se podía, que él construyó una manera de salir de eso para tener una energía que no provenía de la droga, sino de su deseo de hacer cosas. Y con Deleuze ocurre algo semejante, a tal grado que él va a decir que uno puede emborracharse con agua, o también que uno puede emborracharse con una obra de teatro, con una poesía, obviamente con una mujer, o con un hombre si uno está en esas. Sí, sin duda, ¿no? ¿Y por qué vos pensás esto, que todos los que terminan así como alejados de la ortodoxia terminan como alcohólicos, místicos o gurúes, algo trasnochados? Yo diría que partiría de una constatación. Hay locuras graves, trágicas, son las que visten la lencerística, como dice Guattari, o lingüistería, como decía Lacan, que habita la normalidad cotidiana y que a veces está recluida en lo psiquiátrico. Nunca Deleuze, nunca Guattari, nunca Lacan promovieron como el mejor estilo de vida la esquizofrenia. Una cosa es esquizofrenia, otra cosa es esquizoanálisis. No hay relación entre una y otra. Esto que decís requiere que nos detengamos un poco con el término que trajiste a bien junto con Chacón, la ortodoxia. Sí, cada uno de ellos, no sé, Guattari, David Cooper, Ronald Lane, Deleuze, compartió y comparten con Freud y con Lacan haberse alejado de la ortodoxia. La iglesia llamada International Psychoanalytic Association acusó a Lacan de hacer eso, alejarse de la ortodoxia. Hace años colaboré, me lo acabo de recordar recién, con el pasaje al castellano y la edición de un texto, Las ocurrencias con Jacques Lacan, reunidas y escritas por Jean Alush. Dado el carácter irreverente o poco ortodoxo de lo que allí se muestra de la práctica de Lacan, es un libro poco citado en los seminarios, cursos, clases, programas, maestría, doctorados lacanianos, sea en universidades o en instituciones lacanianas.
uno se podría hacer una pregunta. ¿A qué se debe que las instituciones lacanianas, incluida la que yo pertenezco, para acceder al título de analista compartimos paradójicamente el mismo funcionamiento de la International Psychoanalytic Association, a la cual decimos criticar y rechazar? Trasnochados. Que Guattari era un trasnochado. Me voy a extender un poquitito, perdóname. Adelante. Trasnochados. En particular es una apreciación que yo creo que es totalmente pertinente para Guattari. No sé ni digo nada respecto de Lane, Cooper y los otros. Voy a seguir lo que aparece en un texto que se llama Biografías Cruzadas del Fondo de Cultura Económica, que es la biografía de Les Guattari. No me acuerdo quién la escribió. Sí, en efecto, eso describe a Félix Guattari, trasnochado. ¿Cómo? Veamos. Guattari sostenía, voy a citarlo, que es mucho más fácil curar a un esquizofrénico que a un neurótico. Fácil, con la condición de trabajar a tiempo completo. Nótese de paso que no hace de la esquizofrenia un acontecimiento a festejar. El antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, como dice el rumor, era un escudo antimisil. Incluso salió en esa época donde empezaban a aparecer las ideas de los escudos antimisiles, para protegerse de los misiles edípicos del capitalismo, porque sí, el capitalismo requiere para funcionar el edipo. El viernes 28 de agosto de 1992, por la mañana, trasnochado, Guattari se encuentra dialogando con los habitantes de la clínica Laborde, al pie de la letra un borde. Se levanta quizá para ser atendido por un médico, tenía un malestar. Regresa a la asamblea, interviene en la asamblea ante la propuesta de un joven, entre comillas agitado y repudiado por otros asistentes. Comparte la propuesta del joven, que privilegiaba el caminar de la gente al tránsito de coches en los terrenos aledaños o los terrenos de la clínica. Ante eso, el joven se calma y su proyecto es aceptado. Es de noche, cena entre otros con su hija, Emanuel. Sonríe, entre comillas, dice ella, estaba radiante. Guattari se retira a su habitación, al parecer como era su costumbre, sigue escribiendo trasnochado. Trasnochado. Al día siguiente no lo localizan en sus horarios habituales, cuando van a su estudio lo encuentran muerto. Trasnochado. Trasnochado. En el despacho de Guattari, su hijo Bruno, al descubrir su cuerpo inerte, ve en una mesa, en la mesa de luz, dos textos: Los perros de Eros, de Lawrence, y el Ulises de James Joyce en inglés. En la clínica Laborde, los locos lloraron al ser informados de su muerte. Muchos anduvieron errantes aquella noche, trasnochados, y al mismo tiempo no hicieron ningún ruido. La noche fue calma. Trasnochados, trasnochado. ¿Cómo es que el análisis lacaniano no ha logrado aún dar la bienvenida a las preguntas que nos dejó Félix Guattari? Preguntas que otros recibieron a partir de 1980 en la Argentina, porque en 1982 estuvo aquí y dio una conferencia, y hay gente que siguió la práctica y que hoy se presentan algunos como esquizoanalistas. Yo creo que podríamos dejar aquí por hoy porque me extendí de manera indebida. No, indebida no, es interesantísimo el planteo, no, para nada indebido. Bueno, está muy bien, si quiere dejar acá, deje aquí nomás. Bueno, y la seguimos el próximo jueves, ahí está, 3 horas. Ahí está. Seguimos con el amigo Guattari. Bueno, si nos agarró empezados, puede volver a escucharnos el día sábado a las 20:30 completos. Okay. Bueno, que le vaya muy bien. Y después de esto, Dios nos agarre confesado. Sí, por favor. Muchas gracias, Alberto. Hasta el próximo programa. Tiraderodelbote.com